¿Cuál fue tu forma más inteligente de vengarte? En la universidad me tocó hacer un proyecto final con 3 compañeros. Uno de ellos, Julián, tenía fama de desaparecer en los trabajos en grupo. Al principio pensé que exageraban. No exageraban. Nunca asistía a reuniones, no respondía mensajes y cuando aparecía decía, tranquilos, yo hago mi parte al final. Su parte nunca llegaba. El problema era que Julián era carismático. Sabía hablar, sabía sonreír y sabía convencer a los profesores de que él era el más ocupado del grupo. En exposiciones anteriores, llegaba tarde, decía 2 frases memorizadas y terminaba llevándose la misma nota que todos. Esta vez decidí no discutir. Abrí un documento compartido y organicé todo por tareas. Cada aporte quedaba con nombre, fecha y hora. También grabé las reuniones virtuales usando la opción de la misma plataforma, con todos avisados. Durante 3 semanas, Julián no escribió ni una línea. Cuando faltaban 2 días para entregar, apareció en el chat. Pásenme el trabajo para estudiarlo. Yo expongo la introducción y conclusiones. Le dije que claro. Pero le pasé exactamente lo que le correspondía, una sección vacía con su nombre. Julián se enfureció. Dijo que éramos malos compañeros, que queríamos hacerlo quedar mal y que él había estado aportando ideas. No respondí por chat. Solo dije. Eso lo aclaramos con el profesor. El día de la exposición, Julián llegó confiado. Pensó que al final lo íbamos a cubrir. Cuando el profesor pidió que empezáramos, cada uno explicó su parte. Al llegar el turno de Julián, se quedó mirando la pantalla. No sabía nada. Intentó improvisar, pero el profesor le preguntó por los datos, las fuentes y las decisiones del diseño. Julián respondió con frases vacías. Entonces el profesor preguntó. ¿Cuál fue exactamente su aporte? Yo abrí el historial del documento. Ahí estaban todos los registros. Todos menos los de Julián. Luego mostré la tabla de tareas. Su columna estaba en blanco. No hizo falta decir más. El profesor nos pidió quedarnos después de clase. Julián intentó decir que había trabajado en conversaciones externas, pero nadie pudo confirmarlo. Entonces el profesor revisó el historial, los mensajes y las grabaciones de reuniones. Resultado, nosotros recibimos la nota completa. Julián tuvo que hacer un trabajo individual de recuperación, más largo y más difícil. Lo más satisfactorio fue verlo quejarse diciendo que eso era injusto. Por primera vez, tenía razón. Era injusto. Pero esta vez para él. Durante meses mi internet funcionaba horrible. Las videollamadas se congelaban, las películas se pausaban y los juegos parecían correr desde otro planeta. Llamé varias veces al proveedor. Todo estaba bien. Un amigo que sabía de redes vino a revisar el router. En menos de 5 minutos encontró el problema, había varios dispositivos conectados que no eran míos. Alguien tenía mi contraseña. Cambié la clave. Esa misma noche, el vecino del apartamento de al lado tocó mi puerta. Me preguntó, demasiado casual. ¿A ti también se te cayó el internet? Ahí entendí todo. No lo confronté. Le dije que sí, que estaba fallando. Luego hice algo mejor. Creé una red de invitados con un nombre casi igual al mío y una contraseña fácil. La dejé abierta solo para ciertos dispositivos. Mi amigo me ayudó a limitar la velocidad al mínimo. Era internet, sí. Pero tan lento que abrir un video era una tortura. A los 2 días, el vecino volvió a conectarse. Yo podía ver cuando entraba. Primero conectó un celular. Luego un televisor. Después una consola. Finalmente, una laptop. La red era tan lenta que seguramente pensó que el problema era del proveedor. Y como él no pagaba el servicio, tampoco podía llamar a reclamar. Durante semanas lo escuché quejarse por teléfono en el pasillo. Este internet está terrible. Lo mejor llegó cuando empezó a trabajar desde casa.
Un día, mientras yo usaba mi red real sin problemas, escuché golpes contra la pared y una frase clara. Se volvió a caer. No era caída. Era límite de velocidad. Después configuré la red para bloquear páginas de streaming después de las 10 de la noche. Justo cuando él más la usaba. Una tarde coincidimos en el ascensor. Él, desesperado, me dijo. Parce, ¿usted qué hizo con el internet? Antes funcionaba mejor. Lo miré. Antes. Se quedó callado. No necesitaba más. Le dije que había cambiado mi red principal porque alguien la estaba usando sin permiso. También le dije que la red de invitados era para pruebas y que podía dejarla activa si la necesitaba. Nunca volvió a conectarse. Meses después lo vi contratando su propio servicio de Internet. La venganza no fue dejarlo sin conexión. Fue darle una conexión tan mala que prefirió pagar. En mi trabajo había una compañera llamada Valeria. Era amable en público, pero peligrosa en privado. Cada vez que alguien proponía algo en reuniones pequeñas, ella lo repetía después frente al jefe como si fuera suyo. Lo hacía con tanta seguridad que muchos ni siquiera reclamaban. A mí me lo hizo 3 veces. La primera pensé que fue coincidencia. La segunda me molestó. La tercera tomé nota. Yo estaba preparando una propuesta para mejorar el proceso de atención al cliente. Sabía que Valeria intentaría robársela, porque me hizo demasiadas preguntas con una sonrisa falsa. Así que preparé 2 versiones. Una real, completa y bien sustentada. Y una falsa, con una idea atractiva pero defectuosa. Parecía útil, pero tenía un error evidente, aumentaba la velocidad de atención sacrificando controles importantes. Se la mostré a Valeria como si fuera un borrador. Me dijo. Está interesante, pero yo le cambiaría algunas cosas. No cambió nada. 3 días después, Valeria pidió espacio en la reunión semanal para presentar una iniciativa propia. Yo no dije nada. Cuando empezó a hablar, reconocí cada punto del borrador falso. Incluso usó una frase exacta que yo había escrito solo para comprobar si copiaba. El jefe parecía interesado. Entonces preguntó. ¿Cómo evitaríamos errores en clientes con casos especiales? Valeria se congeló. No tenía respuesta porque nunca había entendido la propuesta. Solo la había robado. Yo levanté la mano con calma. Dije que tenía una observación técnica, porque había evaluado una alternativa parecida y encontré un riesgo importante. Luego expliqué el fallo con datos. No la ataqué. No dije que había copiado. Solo desmonté la propuesta frente a todos. El jefe miró a Valeria y preguntó. ¿No habías considerado eso? Ella dijo que sí, pero que lo explicaría después. Nunca lo hizo. Al final de la reunión, presenté mi propuesta real. Era parecida en objetivo, pero con controles, tiempos de validación y métricas claras. El jefe la aprobó para prueba piloto. Después me llamó aparte y me preguntó si Valeria había visto mi trabajo antes. Le mostré los 2 documentos, el borrador falso compartido con ella y el archivo real, creado antes, con historial completo. No hubo escándalo público. Eso fue mejor. Desde entonces, el jefe dejó de aceptar propuestas de Valeria sin revisión. En reuniones, le pedía fuentes, datos y autoría. Ella perdió su arma principal, la confianza automática. Yo aprendí algo útil. A veces no tienes que acusar a quien copia. Solo tienes que dejar que copie lo incorrecto. Un cliente me contrató para diseñarle una página web para su negocio. Era una tienda pequeña, pero quería algo profesional, catálogo, formularios, integración con WhatsApp y una sección para promociones. Le cobré barato porque estaba empezando. Primer error. Trabajé 2 semanas, entregué avances, hice cambios y respondí mensajes hasta tarde. Él siempre decía. Está quedando excelente. Cuando la página estuvo lista, cambió el tono.
Empezó a decir que faltaban cosas que nunca pidió. Que el diseño no lo convencía. Que pagaría cuando estuviera totalmente satisfecho. Yo ya conocía esa frase. Significa, quiero quedarme con el trabajo sin pagar. Pero había tomado precauciones. La página estaba en mi servidor de pruebas. El dominio no estaba conectado. Los archivos finales no se entregaban hasta completar el pago. El cliente pensó que tenía el control. No lo tenía. Me pidió acceso total para revisar mejor. Le di acceso limitado a una versión de demostración. Podía verla, pero no descargarla ni copiarla fácilmente. Luego empezó a presionarme. Si no me entregas, te voy a quemar en redes. Le respondí con calma. Puedes hacerlo, pero publicaré el contrato, los avances aprobados y los mensajes donde confirmas que todo estaba bien. No volvió a amenazar. Entonces hizo algo más tonto. Publicó capturas de la página en sus redes diciendo que pronto lanzaría su nueva tienda online. La gente empezó a comentar que se veía muy bien. Algunos preguntaron quién la había hecho. Él no respondió. Yo sí. Desde mi cuenta profesional comenté. Gracias por compartir el avance. Proyecto desarrollado por mí. Pendiente de publicación final cuando se complete el pago acordado. El comentario recibió varios likes. El cliente me llamó furioso. Dijo que lo había dejado mal. Le respondí que solo había dicho la verdad. Durante 2 días intentó ignorarme, pero ya había anunciado la página. Sus propios clientes preguntaban cuándo estaría disponible. Finalmente pagó. No solo pagó. También pidió que borrara el comentario. Le dije que no hacía falta. Ya había publicado otro. Proyecto finalizado y entregado. Gracias por confiar en mi trabajo. El resultado fue perfecto. Él tuvo su página. Yo recibí mi dinero. Y varias personas que vieron la publicación me escribieron para cotizar. El cliente que quería robarme terminó haciéndome publicidad. Gratis. Mi jefe tenía una obsesión con la hora de llegada. Si alguien entraba 5 minutos tarde, lo anotaba. Si alguien salía a tiempo, decía que le faltaba compromiso. Si alguien pedía permiso médico, lo miraba como si estuviera traicionando a la empresa. Pero él llegaba tarde casi todos los días. La diferencia era que nadie podía reclamarle. Durante meses, nos hizo quedarnos después de hora para compensar minutos. Nadie recibía pago extra. Todo era presión disfrazada de cultura laboral. Yo empecé a registrar mi horario por seguridad, entrada, salida, pausas, tareas realizadas. Después varios compañeros hicieron lo mismo. No planeábamos una venganza. Solo queríamos defendernos. Pero un día el jefe nos envió un correo acusando al equipo de baja disciplina horaria y copió a recursos humanos. Ese fue su error. Respondí de forma educada. Adjunté una tabla con mis horarios de los últimos 2 meses, incluyendo horas extra no pagadas. No acusé a nadie. Solo pedí aclaración sobre cómo se compensarían esos tiempos según la política interna. Otros compañeros hicieron lo mismo. Recursos Humanos pidió más información. Entonces enviamos todo, registros, correos enviados fuera de horario, mensajes de WhatsApp pidiendo tareas nocturnas y solicitudes de quedarse un rato más. La empresa abrió una revisión. El jefe intentó decir que nosotros exagerábamos. Pero había un problema, el edificio tenía registro de ingreso con tarjeta. Y esos registros mostraban algo hermoso. Nosotros sí cumplíamos. Él no. La empresa no lo despidió, pero le quitó el control directo sobre reportes de horario. También prohibió pedir tareas fuera de jornada sin autorización formal. Nos pagaron algunas horas extra acumuladas como compensación. El jefe cambió. No porque se volviera mejor persona, sino porque ahora tenía miedo de dejar rastro. Lo más satisfactorio ocurrió un viernes a las 5 de la tarde. Se acercó a mi escritorio y dijo: «Necesito que me ayudes con algo antes de irte». Le respondí: «Claro».
Envíamelo por correo con copia a Recursos Humanos para registrar la hora extra. Se quedó quieto. Luego dijo: no, mejor el lunes. Desde entonces, los viernes volvieron a terminar a las 5. Mi ex era de esas personas que siempre tenía una emergencia. Primero fue el celular. Luego la tarjeta. Después el arriendo. Luego una deuda temporal con un amigo. Yo ayudaba porque confiaba. Cuando terminamos, me di cuenta de que había dejado cuentas a mi nombre, compras compartidas que nunca pagó y una deuda que supuestamente cubriría cuando se organizara. Nunca se organizó. Al contrario, empezó a publicar fotos saliendo, viajando y comprando cosas nuevas. Cuando le escribí para cobrarle, respondió: eso fue durante la relación. Supéralo. Ahí entendí que pedirle madurez no iba a funcionar. Necesitaba documentos. Revisé conversaciones, transferencias, facturas y acuerdos escritos. La mayoría de cosas eran difíciles de reclamar, pero una deuda sí estaba perfectamente clara. Había un documento firmado por ambos donde aceptaba pagarme una cantidad específica en cuotas. Lo había olvidado. Yo no. Antes de iniciar cualquier proceso, le envié un último mensaje. ¿Confirmas que no vas a pagar la deuda firmada? Respondió: no pienso pagarte nada. Haz lo que quieras. Captura guardada. Luego inicié una conciliación. Al principio se burló. Me dijo que yo era intenso, que nadie iba a tomar eso en serio y que estaba haciendo el ridículo. Pero cuando recibió la citación formal, su actitud cambió. Intentó llamarme varias veces. No contesté. Todo por escrito. En la audiencia dijo que se había sentido presionada al firmar. Entonces mostré mensajes posteriores donde ella misma proponía fechas de pago. Luego dijo que ya había pagado parte. Pedí comprobantes. No tenía ninguno. El acuerdo fue simple: pagaría en cuotas, con fechas claras. Si fallaba, el proceso avanzaba. Pagó tarde la primera cuota. Entonces activé la cláusula correspondiente. A partir de ahí pagó puntual. Pero la parte más satisfactoria vino después. Durante meses había contado a amigos en común que yo era tóxico y obsesivo. Cuando algunos me preguntaron, no hablé mal de ella. Solo dije: todo quedó resuelto por conciliación. Había una deuda firmada. La frase fue suficiente. La historia cambió sola. Ya no era el ex intenso. Era la persona que había tenido que usar un documento legal para cobrar algo que ella negó. No recuperé todo lo que perdí en la relación. Pero recuperé algo mejor: la tranquilidad de saber que, por una vez, sus palabras no pesaron más que su firma. Compré un computador usado a un vendedor de Internet. La publicación decía perfecto estado, batería excelente y sin detalles. Cuando lo recibí, parecía bien. 2 días después empezó a apagarse solo. La batería no duraba ni 20 minutos y una tecla fallaba. Le escribí al vendedor. Primero dijo que era raro. Luego que yo seguramente lo había dañado. Después dejó de responder. Revisé su perfil y encontré algo curioso: vendía muchos equipos similares, todos con las mismas frases. También encontré comentarios borrados, perfiles que lo acusaban de vender productos defectuosos y publicaciones repetidas con fotos casi iguales. No era un error. Era un negocio. Yo pude dejar una mala reseña y ya. Pero quería que le costara más que eso. Tomé capturas de todo: publicación, conversación, estado del equipo, diagnóstico técnico y otros comentarios de compradores. Luego contacté a 3 personas que habían tenido problemas parecidos. 2 respondieron. Una tenía pruebas muy claras. Armamos un documento sencillo con casos, fechas y capturas. Después le escribí al vendedor: puedes devolverme parte del dinero o puedo reportar la información completa a la plataforma, con evidencia de varias ventas problemáticas. Me bloqueó. Perfecto. Envié el reporte.
No solo a la plataforma. También al grupo donde vendía, a los administradores y al sistema de pagos que había usado. No publiqué insultos. Solo evidencia. A los 3 días, su cuenta fue suspendida temporalmente. A la semana, me escribió desde otro número. Ya no estaba burlón. Dijo que quería resolver el malentendido. Le respondí que aceptaba devolución parcial, pero solo por el mismo medio de pago y dejando constancia escrita. Pagó. Luego supe que también contactó a otros compradores para evitar más reportes. El grupo de ventas cambió sus reglas, desde entonces exigían fotos reales, prueba de funcionamiento y datos claros del producto. Mi computador seguía teniendo fallas, pero con la devolución pude repararlo. Lo satisfactorio no fue recuperar el dinero. Fue ver cómo alguien que vivía de engañar compradores tuvo que empezar a perseguir a sus propias víctimas para que dejaran de contar la verdad.